Bueno, está a disposición para que la interroguen la doctora. Doctora, la felicito. La problemática esta que involucra a niños, niñas y adolescentes, me gustaría conocer cuál es la motivación personal que usted tiene para haberse postulado para este cargo y también qué perfil, en caso de acceder al cargo, cuál sería su perfil como magistrado. Creo que los niños y niñas, con una legislación que data del año 1991, no tiene el amparo suficiente para su debida protección. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier persona que se encuentre privada de su libertad tiene el fiscal y el juez términos para designar su situación procesal y para determinar el dictado o no. En cambio, el juzgado de menores, el juez de menores, es muy discrecional del juez de menores resolver el tiempo que puede estar en una institución menor. Ahora bien, creo que los niños de nuestro país y de Tucumán necesitan una debida representación. Creo que deben ser protegidos. Creo que tenemos que acompañarlos en una debida estructura para poder mediar. El nuevo Código Procesal habla ya de una mediación en cuestiones del juzgado de menores que me parece fantástico realmente. Es muy necesario poder mediar en estas situaciones porque esos niños están muy desamparados, sinceramente están muy desamparados. Muchos hablan por las cuestiones que tenemos, la publicidad, de que estos niños ahora se han cometido situaciones de homicidio y demás cosas, que hablan de bajar la edad de imputabilidad del menor. Mi posición es, no sé si me la preguntarán en algún momento, pero digo adelanto, no estoy de acuerdo, porque creo que eso no es una solución, es lo mismo que poner una curita en una herida, porque no vamos a lograr absolutamente nada. Y las estadísticas han demostrado otra cosa. Hay una estadística que ha hecho el Poder Judicial de la Nación, en donde de las 26.067 causas que tuvieron involucrados menores de delitos dolosos, solo el 0,5 ha sido perpetrado por menores. Se pone la necesidad de desproteger esos menores. ¿Cómo vamos a desprotegerlos al revés? O sea, vamos a bajar la imputabilidad del menor y vamos a perjudicar a ese niño cuando la función del juez, y lo que yo haría si fuera juez, la función del juez es protegerlo a ese menor, es lograr una mediación, es lograr que se vuelva a reinsertar en la sociedad, que tenga las posibilidades que tienen tantos otros niños que ellos no las tienen por las situaciones especiales que viven. Entonces creo que es necesario ayudar en esto, ya sea dentro de lo mínimo que pueda hacer un operador de la justicia como es el juez. Somos un auxiliar de la justicia, somos auxiliares, y en base a eso tenemos que ayudar o poner nuestro granito de arena. Ayer estuve en una conferencia fantástica, realmente fantástica, donde esta doctora, sin hablar en mérito jurídico, sino no era, lo podía entender, el rendero de la calle, lo que hablaba la doctora, como el mayor juez de cámara o miembro de la corte, lo que estaba expresando, cuál era, cómo podemos llegar y hacerle expresar a la gente y a esos niños. Hablamos del interés superior del niño, y bueno, y estamos hablando del problema de la convencionalidad, de la constitucionalidad, ¿sí? No hablemos en abstracto, hablemos en concreto. O sea, pongamos en mira esto y tratemos de solucionar y pongamos nuestro grano de arena. Y eso es lo que haría con todos. ¿Qué tal, doctora? Sí.
En función de lo que usted acaba de explicar, hoy nosotros tenemos el sistema judicial, tiene el legislativo también y el ejecutivo, los tres poderes, pero principalmente el poder judicial tiene una mirada desde la sociedad que no es de la mejor, pero además se suman conflicto, porque estamos viviendo, a mi modo de ver, un gran conflicto social en las opiniones que se emiten a través de las redes sociales, principalmente con la última situación que tuvimos Facundo. ¿Sí? Es un menor. ¿Qué rol tendría que cumplir al juez de menor si es que lo tiene que cumplir? Es un criterio que cada uno lo tomará en función de esta condena social permanente antes de que actúe la justicia como corresponde. ¿Usted cree que ahí la justicia tiene que hacer algo? Yo creo que sería muy importante dar mucha más publicidad a los actos de justicia. O sea, debería haber una prensa, poder explicarle a la sociedad. Yo pertenezco a la escuela judicial, hemos tenido muchas conversaciones con grandes profesores y hablaban justamente eso. No podemos hablar de un camarista, de un juez que está en un estrado y la gente que está ahí abajo escuchando y que está más avanzada. No, estamos todos. Y de esa manera hay que explicarles por qué se produce estas situaciones, por qué se da la libertad a estas personas, por qué este menor no se puede bajar la imputabilidad de los menores. Porque, o sea, si uno no le explica, porque la gente común, llámese arquitecto o lo que sea, no conocen cómo son verdaderamente las leyes y qué pasa en el sistema judicial. No tienen conocimiento. Entonces creo que es fundamental una buena dirección de prensa, o sea, de los actos jurisdiccionales. Tienen que ser, como también que el mismo código lo propugna, es una atención muy especializada a la víctima. O sea, un acceso, que ingrese, que tenga conocimiento. Yo, hoy, en mi poco tiempo de función como fiscal de instrucción, viene un abogado, lo hago pasar, que necesita, quiere ofrecer esto, presente todas las pruebas les hago lugar, que tenga su derecho de defensa. Después resolveré de acuerdo a lo que diga el delito, todo lo demás, pero que sea abierto, una fiscalía abierta a la gente que viene, le pregunto, me acerco, hablo con ella, le digo qué es lo que le ha pasado, qué es lo que siente. Tiene que sentirse que el Poder Judicial la protege. Es fundamental. Y le está protegiendo, pero no lo sabe. No estoy pensando porque es muy bueno lo que acaba de mencionar. De acuerdo a la Constitución y a la situación real, a las circunstancias que nos rodean, ¿usted cree que hay que invertir en los lugares donde se van a alojar a los menores? Hay que invertir tanto. La verdad, ¿En qué? tengo que dar... ¿En qué? Perdón, pero siga. Sí. ¿En qué? Sí. Yo creo que es fundamental una inversión en ese tipo de lugares. Nosotros queremos reinsertarnos en la sociedad. Lo podemos reinsertar en una habitación donde están todos pintados, donde queman sus colchones, donde no tienen un lugar digno para dormir esos niños. Tenemos que invertir, esto es un trabajo en conjunto entre los poderes, porque así debe ser. ¿Solo hay que invertir en infraestructura? Eso No tan solo, no tan solo en infraestructura, o sea, hay que darle un programa a esos niños para poder volverlos reinsertados, permitirles que tengan un estudio, permitirles que puedan tener, hay niñas, hoy está en pugna tantas cosas como el aborto, todos estos temas candentes, y esta niña o este niño que ha estado en una situación conflictiva con la ley, si nosotros lo ponemos en un lugar encerrado, donde no tiene las condiciones de sanidad adecuada, de infraestructura, sumado a que no hay un debido
programas de estudio para esos niños y posteriormente para poder regresar o ver la forma de acogida en otras familias o en gente, tanta gente que quiere tener niños, pero hay que buscar la forma. Oficio para los niños grandes. Por supuesto, tienen que darle prácticas de oficio. Lo que menos existe en esta provincia hoy en día es conseguir a alguien que haga un oficio. Llámese electricista, carpintero. Si uno le diera todo ese tipo de talleres a los niños, uno sabe cuando el niño o la persona grande o quien sea trabaja y no piensa. Es justamente en la vagancia o en el no hacer nada es donde se producen todas estas situaciones de riesgo para la sociedad y para ellos mismos. ¿Alguna otra pregunta? A propósito de este tema que estamos hablando, sin ser un conocedor de la materia, uno conoce por los medios de difusión que, por ejemplo, en el Instituto Roca, el nivel de reincidencia es entre 5 y 17 veces. Sí. Eso es un dato que nos está dando que el sistema no camina. Por ahí no pasa, en función de cómo está manejado hoy, la perspectiva de aquella reinserción en la sociedad al niño que ha intervenido, digamos, ha participado en una situación dolosa, delictuosa, ¿sí? Sí. ¿Qué haríamos como juez de menor respecto de ese estado de situación? Bueno, porque si nosotros repetimos la conducta inveteradamente vamos a tener la misma respuesta, ¿sí? Bueno, el juez de familia tiene muy buenas oportunidades para, primero, pedir un nivel habitacional, para pedirle, ya no se llamaría medidas tutelares con el nuevo código, medidas tutelares como para que asista a un colegio. ¿Puede la Cámara designarme, doctor, una responsabilidad penal y yo como juez menor decir, no, este niño es posible que se reinserte? Y de esta manera, como considero que se puede llegar a reinsertar, va a tener, dándome informes mensuales, ponerle en un colegio que termine el primario, que termine el secundario. O sea, se vuelve el nivel de reincidencia porque ese menor está en un lugar que no, para mí, yo considero que no tiene la calidad que debe tener y no existen los oficios necesarios como para darle apertura de nuevo al ingreso a la sociedad, ¿verdad? Entonces, el juez menor tiene todas esas facultades para lograr dar el grano, como les digo. El juez puede dar el grano, no voy a decir que el juez puede hacerlo todo, puede ayudar, poner ese granito de arena, que tienen que hacerlo no tan solo el juez de menores, sino la sociedad en sí, llámese poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Doctora, otra pregunta, en función de lo que surge acá. ¿Usted cree que hay una tendencia a una victimización de la pobreza? ¿Y cómo se lo puede vincular con una exigencia que mañana en la Cámara, en la legislatura, vamos a aprobar seguramente un proyecto de ley donde profundiza las cosas que ya están en los códigos que tienen que ver con las prisiones preventivas? En el caso del menor, ¿cómo lo ves? Son dos elementos, la victimización de la pobreza y la prisión preventiva. Bueno, el tema de la prisión preventiva juega muchísimos factores. A ver, yo creo que la sociedad está reclamando mucho en Tucumán. Estamos en una sociedad violenta, que ya hace justicia por mano propia. Como usted bien lo dice, no podemos revictimizar la pobreza. Hay gente totalmente carenciada a la que todos nos debemos. Yo como ciudadana, no como fiscal, sino como ciudadana, nos debemos aportar en solucionar los problemas de esta gente que está en estado absoluto de pobreza. Como le digo, la prisión preventiva debe ser un trabajo en conjunto pensando, primero escuchando a la sociedad lo que quiere, está reclamando. La sociedad, sin lugar a dudas, reclama el tema de los motochorros, reclama el tema
que, como bien lo dicen ellos, entran por un lado y salen por el otro, porque es la puerta giratoria. La puerta giratoria que hablan constantemente. Bueno, como yo dije, todo es un conjunto, ¿no? Con adecuada prensa por parte del Poder Judicial se podrá expresar en qué motivo, en qué casos no se dicta una prisión preventiva, porque es una cautelar excepcional y que debe verse en qué casos sí corresponde y en otros no va a corresponder, porque estamos afectando. Ahora, con un sistema adversarial, que lo veo ahora que se empiece a ejercer ese sistema adversarial, los dictados de la prisión preventiva, cuando termina de discutir si es excepcional, pero si debemos o no aplicarla, porque va a ser tan rápido el proceso que la persona va a tener un resultado ya determinado en relación a su situación personal con respecto al delito. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Le quedan muy bien, la verdad. Gracias. Eso es. Soy abogada, como ustedes saben. ¿Qué antigüedad tiene el ejercicio profesional? Y bueno, yo estoy desde 1993 ejerciendo la profesión libre y soy, como dicen normalmente, una abogada de pasillo. Eso es. Aprovechando eso que dice una abogada de pasillo, Sí, y atento a la temática que tiene esto que es los niños, niñas y adolescentes, sí. nos gustaría saber cuáles son las motivaciones por las cuales quiere dejar el pasillo Ajá. e ingresar al Poder Judicial, Bien. y si llegara a ingresar, ¿cuál es el perfil que usted le pretende dar a cargo después del menor? Me parece una pregunta realmente muy interesante. Quisiera no extenderme para no cansarlos. Yo tengo una vocación de servicio hacia la justicia. Amo el derecho penal del menor. Creo que estoy capacitada, que tengo la experiencia de los años. Son muchos años que he estado en el ejercicio de la defensa de los derechos penales del menor. He sido una de las pocas abogadas que realmente ha vivido el pasaje de la historia del derecho penal desde 1993 hasta la actualidad. He vivido el sistema anterior a la protección integral del menor, o sea, la doctrina irregular, la ley esta de 1919, la ley de patronato, sí. He vivido toda la evolución del sistema penal de menores. Miren, no tan solo tengo la vocación, la experiencia, la capacidad para estar a cargo de un juzgado de menores. Tengo un deseo muy grande y esperaba mucho estar aquí con ustedes para explicarles mi deseo, porque de algún lado sale la vocación. Era muy chica y ya me vestía con la toga de abogada. Y era la jueza. Y mi hermano, que es más menor que yo, generalmente era el imputado, así que lo condenaba eternamente. Por supuesto, no es mi intención hacer esto en los juzgados de menores. Yo ingresé a los 15 años a la Universidad Católica Santa María de la ciudad de Arequipa, Perú. Y un viejo profesor muy sabio me preguntó: Aurora, ¿qué pretendes tú hacer cuando seas abogada? Y entonces yo, mirándolo a mi viejo profesor, le dije: tengo la utopía de estar a cargo de muchos problemas con menores en conflicto con la ley. Y me dijo: ¿por qué utopía ahorita? Me dijo. Le digo: porque es tan difícil el camino. Y me dijo: no, Aurora, ya has empezado a caminar en ese camino. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a dedicar a la defensa de los derechos penales de los menores en conflicto con la ley? Y he vivido una guerra que ustedes no tienen idea lo que yo he vivido en la defensa del derecho del menor. Muchas veces he sido objeto de burlas, porque me decían: ¿qué pretende usted con el menor? ¿Qué quiere llevarlo al Gran Hotel? En ese tiempo no existía el Catalina.
¿Qué quiere? Piletita, sauna, ¿qué quiere? Y entonces le digo, en lo posible, pues si ya estamos con la ironía, en lo posible, quiero mejoras para mis niños. Nunca, jamás me olvido el día en que yo presenté un recurso de habeas corpus ante el doctor Sotoli, que era juez de instrucción, y estaba el doctor Diego López Ávila como secretario, donde funcionaba, donde era la jefatura de policía, y en la calle Italia estaba la alcaidía de menores, y estaban custodiados por personal del sistema penitenciario. Y yo estaba pero fuera de mí, porque no podía concebir que los niños estuvieran en esas condiciones, ¿no? Sujetos de las manos, colgados. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Pero tuve la suerte de que el doctor Sotoli era una persona muy callada, un buen juez. Mientras yo dejaba el escrito, él salía por la puerta. No me había dado cuenta y yo seguía discutiendo. Y el doctor Sotoli descubrió que yo estaba diciendo la verdad y bueno, se cerraron esas condiciones, la Corte implementó nuevas medidas, vino un subsidio para la nación, se modificó el sistema de alojamiento en el Instituto Roca y bueno, propulsé la instalación de personal capacitado en el sistema de adicciones. La pusieron a la doctora Susana Viale. Yo estaba muy contenta, pero el día que ella asumió, les comento, había una capacidad enorme de alojamiento de niños, casi 100 había en la Roca. 100, ese era el número, 100. Entonces, como no había espacio, los habían puesto en un sector del Belgrano. Y entonces alambraron todo el Belgrano. Y yo decía, ¿pero para qué hicieron esto? Es para que no se fuguen, dice. Y entonces subí la humedad en el piso. Pongo la mano en la pared y siento el temblor. Habían electrificado las paredes. Ay, fue otro problema. Tuve que recurrir de nuevo a los jueces de menores, de nuevo a la justicia para que me saquen electricidad. Esa ha sido la lucha durante estos últimos años. Y ahora estoy peleando porque no pueden tener camas de cemento con unos colchones así. No son pues los correctos, ¿no? Para la protección del niño. Entonces, díganme si no tengo experiencias vividas con los menores. Hasta la fecha, el trato, perdónenme, doctor Estofán, perdónenme, señores, sé que ustedes han bregado por la defensa de los derechos, se han hecho muchas modificaciones, hay una ley muy interesante en vigencia en la provincia, que es la 8293, hay un protocolo que ha sancionado recientemente la Corte en 2015, que es la acordada 560, si mal no recuerdo, donde se establecen las condiciones que se deben dar para los niños que están con problemas o en conflicto con la ley. O sea, sé que se han ocupado permanentemente de estos niños que tienen esta problemática. Así que me siento muy motivada, señor doctor, me siento muy motivada, y si me emociono mucho, tengan ustedes en cuenta que estoy hablando con Martin Luther King, tengo un deseo. No sé si les he contestado. Y creo que la otra respuesta es, la otra pregunta es... ¿Qué perfil tendría usted como Estamos bien. Bueno, yo trabajaría permanentemente en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, por supuesto con la Corte, no voy a decir que no. ¿Entiende? Quiero mejorar la parte legal, la parte jurídica. No me voy a meter en las cuestiones de las necesidades básicas insatisfechas, porque ya lo dijo Maribelov, los jueces de la justicia penal de menores no deben involucrarse en la satisfacción de los derechos, pero desde el punto de vista que lo tengo a disposición, desde el punto de vista que lo tengo tal vez con alguna restricción de libertad,
tengo que ser el contralor de la legalidad y de la constitucionalidad de la investigación y de la situación en la que se encuentra este menor. Entonces, lo único que yo puedo ofrecer como juez es mi vocación, mi amor hacia el derecho penal del menor y, por supuesto, mi experiencia, mi capacidad, mis ganas de trabajar en forma conjunta, que es lo que siempre he reclamado, porque solo no puedo hacer nada, sola no sirve. Entonces, como he vivido esto, sé que sola no puedo hacer nada, y es la realidad. Doctora, sí. ¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto de la baja de imputabilidad en la niños, niñas y adolescentes? Bueno, en el 2008 se me hizo una entrevista en La Gaceta como especialista en Derecho Penal del Menor sobre esta idea de bajar la punibilidad de los niños, niñas y adolescentes, la cual, por supuesto, no la compartí. Esto ha surgido de nuevo, esta idea nuevamente en el 2017, cuando el ministro Garabano, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, convoca para hacer una reforma, se convocan 8 mesas. Bueno, tal vez yo no soy una autoridad muy suficiente, idea que no comparto, por favor, no comparto, ¿sí? Porque sería una regresión a los derechos humanos y eso, bien. Y en vez de dar una solución a la problemática de la seguridad, creo que no. La pena, el derecho penal del menor no se ha dado por razones de índole de defensa social, sino el principal objetivo y la finalidad que tiene el derecho penal del menor es la reinserción social del niño y de que éste cumpla una función constructiva dentro de la sociedad. Fíjese usted que la escuchaba a Esmeralda Arazumenda de Troitiño, que es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y que también participó de estas mesas que convocó el doctor Garabano, y ella manifiesta que tanto re no sirve, que tiene que ser integración. ¿Por qué re? Yo también comparto eso de re, no me gusta. Tiene que ser integración para la sociedad, integración. Comparto, no está dada la solución para el conflicto que tenemos, no tan solo en Tucumán, sino en el país, en América, de la violencia, de los hechos delictuales, de la seguridad, con bajar la punibilidad. Fíjense que leí un artículo de que Nueva York, en vez de bajar, había subido la edad de la punibilidad, lo cual a mí me llamó la atención, pero bueno, no la comparto, porque no va a solucionar absolutamente nada. Al contrario, va a agravar. Creo que la sociedad adulta, como también decía la señora Troitiño, no es consciente, está actuando en forma irresponsable de querer dar la solución por encerrarlo a estos chicos. No es así. Esa no es solución. Mi pretensión, también como juez, doctor, quiero decirle, es poder salvar de los 10 por lo menos uno. ¿Me entiende? Y así creo que me voy a sentir útil como ser humano, como profesional y como cristiana sobre todo. Sí. Sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor? ¿Qué cree usted que nos hace falta como sociedad para que los menores no entren en conflicto con la ley? Por favor. Sí, efectivamente nos falta políticas. Eso no le corresponde al juez, pero el juez también debe dar su opinión, ¿no? Políticas inteligentes, políticas Como por ejemplo, y que nos reunamos, Poder Ejecutivo y Legislativo, y debatan la situación. ¿Me entiende? Necesitamos pautas socioeducativas para ver dónde hemos fallado. ¿Me entiende? Porque en algún lugar hemos fallado. Yo creo que hemos fallado, y si me equivoco, usted es especialista, señora licenciada, creo que hemos fallado en la parte de educación, con todo respeto, porque los niños, ¿a qué van a la escuela?
tanta deserción escolar que hay. Y esto que les estamos ayudando de alguna forma, tenemos que entrar a analizar con especialistas, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, pedagogos, para ver por qué hemos fallado en la educación. El gran problema que tenemos en Tucumán es la educación. No hay deporte, no se incentiva el deporte. El deporte es fundamental para el crecimiento de los niños. El niño es una persona en desarrollo, ¿ah? Es decir, que está en una formación biológica que todavía no se ha concluido, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo le ayudamos? Porque para eso estamos, para asegurar y para garantizar el bienestar de este niño. Y entonces tenemos que aplicar políticas socioeducativas y hacernos un replanteo desde dónde debemos partir. Porque si nosotros sanamos una sociedad pequeñita como son los niños, vamos a tener éxito como sociedad. Yo tengo muchas esperanzas de que tengamos éxito como sociedad, porque esta situación de estar reunidos, de estar convocados para ver la problemática del niño, a mí me enternece y me hace muy feliz. De veras que sí. El preocuparse por esas personitas que van a ser el futuro del mañana. ¿Ah? Porque esta sociedad actual está enferma. Que lo encierren, que lo maten, que le hagan esto, que le hagan el otro, que le suban la punibilidad. No hay solución así. Eso es lo que pienso. Señor presidente. Sí. Usted dice, yo quiero felicitarla por estar aquí. Gracias. Dice que la solución sería la reinserción o la integración del menor. ¿Cómo cree usted que debería ser esa reinserción o esa integración? Bueno, antes que todo, voy a hablar desde el sistema penal juvenil, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Debemos priorizar que el niño no debe estar encerrado. Porque si está encerrado, como muchas veces lo hemos hecho, y como muchas veces lo está en el ROCA con rejas, eso no es fomentar la inserción. Yo tengo que fomentar en el niño que juegue, que estudie, que trabaje. Las medidas alternativas de las reglas de la Convención de los Derechos del Niño, o sea, las reglas de la Riad, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana. Tengo que implementar todos los instrumentos jurídicos que tengo en la Convención y en estas reglas, ¿no? En la 26061 y en la 8293. Tenemos una exquisitez legislativa internacional, local y nacional, como para poder agarrar esos instrumentos y comenzar de una vez por todos a ayudar a estos niños. Pero si yo lo tengo al niño a las 24 horas del día encerrado detrás de una reja, no voy a conseguir más que una escuelita de niños que van a salir a la calle y van a volverse más perversos de lo que han ingresado. Miren, yo le voy a contar desde la experiencia. Yo tenía un niño que fue acusado de homicidio. Tenía solo 14 años. Lo ingresaron en el Instituto Roca. Cuando lo fui a ver, estaba tristemente tirado en un rincón. Le suplicaba que me entreguen al niño, que me restituyan porque tenía problemas renales. Estaba en un proceso de tratamiento de riñones ese niño. Era un niño sano, un niño bueno. No cometió el hecho delictivo, van a decir, porque es la defensora. Bueno, con el tiempo salió que era un niño que no había cometido el hecho delictivo por imperio del 359 inciso primero, no por el tema de la inimputabilidad. Pero para esto ya ese niño fue a la escuelita del Roca. ¿Cómo salió? 3 meses después salió con sus problemas renales terribles, consumiendo drogas, por supuesto. Yo no sé cómo llegan las drogas al Instituto Roca. No entiendo. Si hay tanta seguridad, no es posible que ingrese la droga, pero ingresa. Este niño, ¿en qué le benefició estar alojado en el Roca? Nada. Tal vez si él hubiera recibido contención, tal vez si él hubiera recibido actos de recreación,
tal vez si él hubiera recibido la contención de salud, tal vez si él hubiera recibido actos de recreación, tal vez si no hubieran sido tan severos con la familia para el régimen de visita, tal vez si lo hubieran llevado a este niño para que vea a sus hermanos que estaban en el sistema penitenciario en Villa Urquiza, tal vez, si se hubieran cumplido sus derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, este niño hoy no estaría en el penal de Villa Urquiza. Esa es la opinión que yo tengo. Quiero cambiar, pero con actos que no sean aislados, porque por ahí va a sonar como dictadura, va a sonar medio feo. Tienen que ser coordinadas, porque si no hay acciones coordinadas en este tema tan especial, no vamos a conseguir nada. Vamos a seguir empeorando la situación. Esa es la cruel realidad que tenemos y que tenemos que enfrentarla en forma seria. A mí me gustaría, si llegara a ser juez, me gustaría tener un buen equipo interdisciplinario, un asistente social que no esté acá. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo fulano de tal. ¿A dónde vivís? ¿Cómo tienes? ¿Cuántas? No. Tiene que ir la asistente social y verme dónde vive el menor y cuál es su grupo, cuál es su problemática, in situ, en el lugar. La asistente social tiene que tomar contacto, no llevarse de lo que diga el ROCA. El ROCA tiene 8 psicólogos y creo que 7 asistentes sociales. Pero bueno, yo tengo mi equipo interdisciplinario en el juzgado. Tienen que salir a trabajar. ¿Ah? Por eso queremos una justicia especializada. Que todos en este encuentro que ha habido en Buenos Aires han coincidido que quieren que el sistema del régimen de responsabilidad penal juvenil tenga la especialización. Y eso es lo que se debe primar, la especialización. El niño necesita un trato digno, dignificarle la vida, para que de esa manera comprenda que la vida es otra cosa. La vida es linda, pero imagínense estos niños de dónde vienen. Me olvido una vez que le digo a un cliente, oye, me voy a la cárcel, le digo, ¿sabes qué? Aconséjale a tu hermanito que está en el ROCA, que no vuelva a delinquir, qué sé yo. Y entonces el hombre me contesta, mira doctora, deje de molestar. Tiene que aprender el oficio. Ay, qué dolor en mi corazón, bajé la cabeza y volví a salir. Y a mí me entristece, todo el tema de menores me entristece. Yo hago mucho derecho penal, de adultos, pero también de menores. ¿Ah? Y recuerdo también que otra anécdota que tengo, o sea, el núcleo, la base, a veces también está mal la familia. Hay que ayudar a la familia, ¿me entiende? Para ver, porque tampoco lo puedo desligar al niño de la familia. Ah, no, ya no, más no va a ser tu papá ni tu mamá. No, no puedo hacer eso. Constitucionalmente no lo puedo hacer, ni por los convenios, ni por las leyes. No puedo desprenderlo de su núcleo familiar. Entonces tengo que ver la manera y que me lleguen los informes. ¿Y cómo me van a llegar los informes? Claro, si tengo un asistente social y una psicóloga y hasta una psiquiatra con especialidad en drogas para que me diga la razón, qué es lo que le pasa al niño, por qué actúa de esa forma. Tener un contacto directo con el niño, decirle, mijo, ¿qué me le pasa? Priorizar la salida del niño, que sea lo más rápido posible que se desprenda del juzgado, pero ver cómo lo puedo ayudar, aplicar las medidas alternativas. No es tan fácil, no, que delinca, no. Hay que ponerle un pero, hay que decirle, no, yo estoy acá para proteger tus garantías y tus derechos, no para decirte que vayas a delinquir. Y entonces para eso tengo las alternativas. Ustedes saben que una vez, antes de que empiecen todas estas reformas del Código Procesal, la Corte había implementado una especie de piloto de mediación penal. Y me recuerdo que en ese tiempo se le encomendó al doctor Hugo Felipe Rojas, que es actualmente creo que está como, sí, que es excelente el doctor Hugo Felipe Rojas. Y él nunca hizo penal, pero es un excelente mediador. Y me llevó una causa penal en excelentes condiciones donde los padres quedaron comprometidos a solucionar la problemática de los jóvenes. Y eran personas comunes, o sea, no eran clases sociales altas, sino gente de los barrios que nosotros manejamos esta situación de conflictos con la ley.
A mí me tocó también solucionar un conflicto en personas de clase alta social. Eran unos muchachitos que entraron, hicieron un desmán en una casa de campo, se tomaron los alcoholes, las bebidas, rompieron los cuadros de alto costo, pintaron las paredes, bueno. Y entonces los padres me dijeron, doctora, no queremos que ingrese al Roca, medio difícil en aquella época. Permítanme ver cómo lo solucionamos. Y entonces hablé con los 6 padres que eran, me acuerdo, y con la víctima, y tratamos de conciliar. Todavía no estaba en aplicación de conciliación. Pero ese también es un método alternativo, la indemnización del daño, la amonestación. Sí, perdón. Muchas gracias. Nos hemos deleitado con su exposición, nos ha pasado muchísimo tiempo, Les ruego mil pero le agradecemos, pero ansiaba llegar ampliamente. tanto a este momento que me pido disculpas porque a veces... No, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, sí. Por cuestiones formales le pido que se presente. ¿Quién es usted y a qué se dedica? Perfecto. Yo soy el doctor Federico Moikens. Actualmente soy ayudante defensor en la Defensoría Oficial Penal de la 9ª nominación. También soy docente de un curso, soy jefe de trabajo práctico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿En qué materia? En la práctica tribunalicia. ¿Ayudante fiscal en qué fiscalía me dijo? Ayudante fiscal en la Defensoría Oficial Penal de la 9ª nominación. O sea, desempeño el cargo de prosecretario y la función de ayudante judicial, de ayudante bien. defensor. Está entendido. Bien. Doctor. Sí. Queríamos saber cuáles son las motivaciones por las cuales usted ha proporcionado este cargo dentro de la problemática de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y en caso de acceder, ¿cuál sería el perfil que usted le daría a la función de juez de menor? Perfecto. La motivación, digamos, principal que tengo es, en primer lugar, soy un apasionado del derecho en toda su amplitud, digamos, ¿no? Por eso casualmente también me desempeño como docente, porque es como un hobby de alma, aparte de lo cual vivo, ¿no? Y considero que la justicia hoy está en un momento clave. O sea, la sociedad clama por jueces que estén cerca de ellos, que los comprendan, jueces proactivos, digamos, que estén cercanos a la realidad y no ajenos, digamos, encerrados en un despacho. Y creo que ese representa un gran desafío hoy en la sociedad. Básicamente, y sobre todo en la parte del foro penal, está el gran desafío, digamos, de la entrada de un nuevo Código Procesal Penal, digamos, que si bien no aborda acabadamente el proceso penal juvenil, porque lo óptimo sería la sanción, y creo que en algún momento se va a dar, creo que modifica o modificaría ya el actual régimen penal, digamos, de juvenil, y haría que los jueces terminen haciendo plenamente aplicable todo el sistema protectorio, digamos, que hace al interés superior del niño. Bueno, gracias. ¿Cuántos años de ejercicio de profesión libre? Años de ejercicio de profesión libre, y bueno, fueron casi 14. En el medio me desempeñé también como subsecretario de Seguridad, que es la Secretaría de Convivencia Ciudadana en la Municipalidad de Tafí Viejo. Renuncié a ese cargo para asumir, digamos, el cargo de ayudante de defensor oficial penal, digamos, que fue por concurso también. Claro, sí, todo eso ha sido por concurso. Exactamente. Ahí, a partir del nuevo Código Civil, aparece una figura novedosa que es el abogado del niño. Sí. Bien, el abogado del niño es sin duda una figura muy interesante, está regulada creo que en uno de los primeros artículos del Código Civil, y si bien hay un fallo el año pasado de la Cámara
de apelaciones en instrucción penal que aplicó por primera vez, digamos, en el proceso penal la figura del abogado del niño. Inclusive comenté ese fallo en la revista La Ley Noa, que salió en el ejemplar de diciembre, pero básicamente a lo que apunta la pregunta, el abogado del niño representa, por así decirlo, los intereses particulares de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. No hay que hablar más de menores, hay que erradicarlo del vocabulario. Y digamos, es una función muy importante, y por ahí, digamos, alguien que no tiene mucha experiencia en la temática dice, pero bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el abogado del niño y el defensor de menores? ¿En qué se diferencia? Y básicamente hay una gran diferencia entre uno y otro, porque el defensor de menores de por sí hace al contralor público, por así decirlo, de todo el bagaje normativo que implica el microsistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, mientras que el abogado del niño hace básicamente al derecho de que el niño sea escuchado y tenga participación en un proceso. No es muy común, digamos, que se aplique dentro del proceso penal, porque de por sí lo que viene diciendo la jurisprudencia de la Corte de la Nación es que el abogado del niño va a proceder en tanto y en cuanto exista algún tipo de interés divergente entre los propios tutores o padres del niño y el propio niño, ¿no? El caso este que yo les comentaba dentro de lo que era en el proceso penal se dio con una particularidad, porque ustedes saben que lo que es el proceso juvenil, penal juvenil, digamos, no se puede asumir el rol de querellante. Como no se puede asumir el rol de querellante, digamos, acá la víctima, que era una niña también, casualmente los dos eran niños, el imputado y la víctima, pretendió casar la sentencia de la Cámara, la sentencia, digamos, que había dictado la Cámara, donde de alguna manera estaba dando por terminado el conflicto, y la Cámara, si bien la chiquita había deducido había pretendido asumir, el rol de querellante, no le habían hecho lugar, obviamente por una cuestión procesal, invocó muy astutamente, digamos, la figura del abogado del niño y terminaron casando la sentencia, digamos, a través de esa figura. O sea, no le hicieron lugar como querellante, pero le permitieron casar la sentencia a través de la figura del abogado del niño. O sea que es un fallo bastante novedoso, y le diría que yo creo que ni siquiera la propia Cámara se dio cuenta de la relevancia del fallo que dictó, digamos, que no es un fallo muy extenso, pero que abre un gran debate y una posibilidad enorme a la aplicación de la figura. En el foro penal. En el foro penal, por supuesto. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué opina usted de la baja de la imputabilidad del delito juvenil? Bien. Opino que se está equivocando el foco de la cuestión. Básicamente se está focalizando en la edad del menor, que en primer lugar, digamos, es una cuestión personal. Nosotros seguimos la evolución del derecho penal. El derecho penal viene avanzando de un derecho penal de autor a un derecho penal de acto. Es decir, un derecho penal que deja de lado todas las condiciones personales del menor para situarse en qué es lo que hizo el adulto o el menor, niña adolescente, en este caso, como para juzgarlo, imputarlo y someterlo a un proceso penal. Eso por un lado, digamos, y por el otro digo que se está perdiendo, digamos, el foco en sí de que se trata de una tragedia social, de la cual principalmente toda la sociedad es un poco responsable de que un menor o de que un niño, niña o adolescente incurra en un delito, ¿no? Creo que llama una reflexión, por eso hablo de una tragedia social por parte de toda la... Y paradójicamente, y si lo podemos vincular con otro tema, que está también en boga y en polémica con el aborto, digamos, de pronto resulta que el niño, niña, adolescente que incurre en un delito, si uno lee los trascendidos, digamos, periodísticos, dicen uno menos, de pronto, por suerte, otro un motochorro menos, lo que sea, y ese no parece tan persona como la persona que se está intentando tutelar o proteger en el aborto, ¿no? Es como una paradoja que llama una reflexión en toda la sociedad, digamos.
Sentándose en el juzgado, perdón, sentándose en el juzgado. Sí. ¿Cómo arma el juzgado de menores? Bien. La verdad que antes de venir a esta entrevista me tomé el trabajo. Primero intenté buscar datos en el mismo juzgado, pero no me fueron provistos. Con lo cual me remití, digamos, al cuerpo de auditores de la Corte y también a la Oficina de Estadísticas, ¿no? Para tener una idea de cómo estaba conformado acabadamente el juzgado, qué personal tenía y cuáles iban a ser las necesidades del juzgado a partir de eso para poder saber qué es lo que hay que hacer. El juzgado está compuesto obviamente tiene un juez, un secretario, tiene 2 prosecretarios, de los cuales hay una de las prosecretarias, digamos, está básicamente abocada a lo que son las visitas en los dispositivos a los niños, a los adolescentes. También cuenta con 7 administrativos, personal administrativo, cuenta con un cuerpo interdisciplinario conformado por un psicólogo que es el licenciado Sosa Padilla y por un asistente social que es Paola Salazar, que son los encargados que una vez que se hace la disposición, se toman medidas de disposición provisoria del menor, los encargados del seguimiento de esas medidas, y tiene una ordenanza. No tiene un relator el juzgado. Y algo que me llamó la atención, en realidad, y me desempeño en el foro penal, es que los juzgados de menores no trabajan en feria. Algo que me llamó poderosamente la atención y que yo, desde mi opinión, digamos, debería modificarse, porque el hecho ya de que un juez de instrucción, digamos, que en teoría, por la ley orgánica del tribunal del Poder Judicial, lo subrogue en la feria, por la especialidad, digamos, de lo que implica que otro cargo difícilmente pueda tomar decisiones acertadas, o no le podemos pedir que sean acabadamente acertadas, porque considero que el juez de menores tiene que tener, digamos, como premisa principios convencionales y constitucionales que por ahí no le podemos exigir. No digo que no los conozca el juez de instrucción que llegue a intervenir, pero por una cuestión obvia, digamos, es otra la materia, ¿no? Si bien los dos son jueces de garantía, acá estamos hablando de un juez de garantía, que debería cambiarse el nombre de juez de menores por juez de garantía en un proceso penal juvenil. Doctora, ¿quería hacer una pregunta? Sí, ¿cómo cree usted que tiene que ser la reinserción de los menores en la sociedad? Bien. Bueno, considero en primer lugar que cualquier medida que tome un juez de menores tiene que tener ese norte. Siguiendo, digamos, los principios convencionales de los que hablábamos, el microsistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, cualquier medida que tome el juez tiene que estar destinada a la resocialización y a la reinserción de los niños o del adolescente, no solo en el fortalecimiento de los vínculos familiares, sino también en que de alguna manera vea que puede hacer algo por su vida, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes, y vuelvo al tema de lo que hablaba hace un rato, de que no todos en la vida debemos tener las mismas oportunidades. O sea, de pronto yo me encontraba viniendo hacia acá con un chico haciendo malabares, digamos, en el semáforo. Y, digamos, uno tiene que decir, gracias a Dios mío, al menos yo pude hacer algo en mi vida. O sea, realmente de por sí ya estar en esta instancia me siento un privilegiado. Y por ahí ese chico no va a tener las mismas oportunidades en la vida que yo, y realmente es algo de lo cual tenemos que ser conscientes. Ayer le escuchaba a la doctora Kemal Maher en la Facultad de Derecho, que también con gran esfuerzo la trajo la Escuela Judicial, y ella hablaba, digamos, del rol del juez en el proceso de familia, pero rol del juez al fin. Me parece que todos los jueces tienen que responder, digamos, o tienen que tener características similares a pesar de la especialidad, ¿no? Y hablaba de que el juez tiene que ser en primer lugar consciente de la realidad, y creo que es el clamor de la sociedad, la realidad que lo rodea. Tiene que estar cerca de la gente, tiene que ser proactivo. O sea, no porque yo tenga 3 días o 5 días para resolver una cuestión, me lo voy a tomar esos 3 o 5 días, si lo puedo hacer antes. Necesitamos jueces también más humanos, en las palabras, y sobre todo en temáticas tan sensibles, como por ejemplo la que nos ocupa. ¿Cómo trabaja su defensoría? Las defensorías oficiales penales en general trabajan muy bien. Hay de por sí un trabajo muy sensible también con la gente. Yo, como ayudante defensor, visito, por ejemplo, el penal de Villa Urquiza 2 veces al mes. Una vez para procesado y otra vez para penal. El doctor Picón, César Augusto Picón. Suficiente para... ¿Conocés la
las dos personas que están compitiendo con buenos cargos? Sí, en realidad, digamos, a la doctora Pose la conozco del Fuero Penal. Ella también se desempeñaba como ayudante defensor, luego como relatora en Cámara, hasta que asumió como fiscal hace poco. Y no, a la doctora Díaz Argañará de vista del pasillo, pero la verdad que ahora sí, cuando la vi, pero la verdad que no la terminaba de ubicar bien. La pregunta va dirigida a vez, así nos podés explicar qué diferencia tenés vos respecto de ello para tener mejor posibilidad de al cargo por el que están compitiendo. Lo que pasa es que no sé si esa es una opinión que podría dar, la verdad que no tengo un conocimiento acabado de ninguna de las dos concursantes. Sí, digamos, si me remito objetivamente, me parece que las dos tienen trayectoria en el fuero, que es importante, pero no mucho más que eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? ¿Sobre algún director judicial? No soy alumno porque no tuve la suerte en las 3 veces que no tuve la suerte. Es el tema, ¿ves? Pero bueno, es un sistema aleatorio y entiendo que es democrático porque todos tienen igualdad de oportunidades. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.